Nuevamente con todos ustedes para revisar otro concepto de centenares de palabras que podemos hacer y que esto nos da mucha fuerza para el diálogo. Aunque no tengamos los mismos conceptos, entonces podemos establecer un diálogo buscando cuál de los dos es mejor o cuál de los tres, o si es una mezcla de todos, si tenemos varias interpretaciones de lo mismo. Para esto, bueno, tenemos muchos conceptos y hoy sale al azar, sale este concepto. Sale el concepto muy interesante, concepto de contexto, que es el entorno físico de situación en el cual se considera un hecho. Esto nos lo dice la Real Academia Española en su edición número 22. Y esto del entorno físico de situación en la cual se considera un hecho va a dar y tiene una importancia fundamental, porque para nosotros contexto es esto también. No podemos plantear ninguna conceptualización nueva a no ser por las relaciones lógicas que podría tener con todo lo que es las circunstancias en nuestros esquemas, y entonces con el análisis de situación, en donde los análisis contextuales, en dónde sucede, dónde está sucediendo, dónde sucedió, dónde sucederá un determinado hecho, ese dónde con todas las condiciones que pueden responder muy bien las preguntas básicas del periodismo: qué, quiénes, dónde, cómo, cuándo, dónde y por qué y para qué. Entonces podría ser realmente muy interesante para describir, y yo creo que esta es la palabra más adecuada para abordar el contexto, la descripción de un entorno determinado. Y para ello, entonces, bueno, hay muchas técnicas para hacer análisis contextuales, análisis sobre la realidad, el entorno en el cual están sucediendo o van a suceder o sucedieron los diferentes hechos. Entonces, si yo les pidiera, por ejemplo, cuál es el contexto básico de su vida actual, ¿qué me responderían? Y de acuerdo a la especificidad, a la concreción, a la objetividad, a toda una serie de elementos que pueden verse en los análisis contextuales, ustedes podrán tener una mejor visión del ambiente en que están transcurriendo sus días, su vida. Y cuando esto está claro, entonces hay elementos muy firmes para poder intervenir, para poder en positivo o en negativo. Esto quiere decir para poder reafirmar, mejorar, optimizar una determinada situación, o por el contrario, terminarla, eliminarla en otras situaciones. Entonces, si nos damos cuenta de esto, realmente consideramos que es de suma, pero suma importancia y terapéutico hacer los análisis contextuales y sobre todo, y por favor remarquen esto, tener los elementos básicos con los cuales cada uno de nosotros puede hacer análisis contextuales de diferentes personas, dinámicas, hechos, y utilizarlo bien. Cuando, por ejemplo, un periodista revisa un contexto, tiene que hacer una descripción que se fundamenta en las preguntas básicas. ¿Qué sucede? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo sucede? ¿Quiénes están involucrados? ¿Por qué? Y a lo mejor el para qué sería un poco de interpretación si no está bajo también un contexto y un análisis muy determinado. Pero si usted hace un análisis contextual,
probablemente, si lo hace bien, probablemente sabrá mucho más de esa personalidad, situación o hecho. No se olvide de revisar el contexto y no tan solo lo que usted está revisando. Las relaciones entre ambiente y realidad son realmente importantes. Eso es lo que nos interesa remarcar hoy en este concepto de pensamiento, concepto de terapia conceptual del contexto. Será hasta la próxima vez.